Hola, estoy encantado de contarles esta maravillosa y conmovedora historia en el canal Historias Verdaderas. Mete en la maleta de tu marido una rama de cereal seco y no preguntes nada, dijo en voz baja la gitana. Esther solo sonrió con sorna, pero justo antes del viaje de negocios decidió abrir la maleta de su marido. Esther no creía en supersticiones, ni en el mal de ojo, ni en gatos negros. Cuando la vecina Nancy contaba durante el té cómo le habían leído la mano y le auguraron una vida larga y un yerno rico, solo sonreía y le añadía agua caliente. En general, era una mujer práctica, de esas que están acostumbradas a contar consigo mismas y con el sentido común, y no con cartas ni pozos de café. 53 años a sus espaldas, 30 años de matrimonio, 2 hijos adultos que se habían marchado a sus propias ciudades y una vida tranquila y ordenada en la que todo llevaba mucho tiempo en su lugar. O eso era lo que le parecía. Aquel jueves Esther fue al mercado, no al supermercado, sino precisamente al mercado, el viejo cubierto con largas filas donde olía a heno, miel y cajas húmedas de manzanas. Le gustaba ir allí por las mañanas, cuando todavía había poca gente, cuando se podía elegir tranquilamente el queso Kotick con la lechera conocida, tocar los tomates, regatear por el perejil. Era su pequeño ritual, casi una meditación pausada, habitual, tranquilizadora. Ya había llenado completamente la bolsa y caminaba hacia la salida pasando por la fila de flores cuando alguien de repente la agarró con fuerza del codo. Esther se sobresaltó y se dio la vuelta. Delante de ella estaba una mujer, ya no joven, morena, con ojos oscuros, vestida con una larga falda floreada y un chal de punto echado sobre los hombros. Una gitana, pero no de las escandalosas que van por los vagones y agarran de las manos. Era diferente, callada, con una mirada penetrante que por alguna razón le resultó incómoda. Mete en la maleta de tu marido una rama de cereal seco, dijo en voz baja, casi en un susurro, mirándola directamente a los ojos. Y no preguntes nada. Este retiró la mano instintivamente y dio un paso atrás. ¿Qué es cereal? ¿Qué dice usted? Suélteme, por favor. Pero la gitana ya había aflojado los dedos ella misma y se apartó. Ni siquiera pidió dinero. Simplemente se disolvió entre las filas como si nunca hubiera estado allí. Esther se quedó parada un segundo, movió la cabeza, se acomodó la bolsa en el hombro y siguió caminando. A la salida del mercado, incluso sonrió con sorna. Una rama de cereal en la maleta. Claro. ¡Qué tontería! ¿Quién sabe qué puede decir una mujer desconocida que tal vez ni siquiera esté en sus cabales? Esther se subió al minibús, llegó a casa, colocó los productos en los estantes y lo olvidó. O mejor dicho, intentó olvidarlo, pero las palabras no la soltaban. Se habían quedado clavadas en el fondo de su conciencia, como una pequeña astilla que no se ve, pero que se siente con cada movimiento. Mete en la maleta de tu marido una rama de cereal seco. ¿Por qué servicios? ¿Por qué en la maleta? ¿Qué maleta? Derek no iba a ninguna parte, ¿o sí? Esther sacudió la cabeza y se puso a preparar la comida. Cortó la cebolla, puso la olla con agua. Peló las patatas. Movimientos habituales, sonidos habituales. El cuchillo contra la tabla, el ruido del agua, el clic de la cocina de gas, todo como siempre. Pero las manos le temblaban ligeramente y ella misma no podía entender por qué. Derek llegó del trabajo a las 6. Normalmente entraba, se quitaba los zapatos, colgaba la chaqueta y se iba a lavarse las manos. Preguntando por el camino que había de cena. Era su pequeña ceremonia diaria, habitual hasta la automatización, pero esta vez algo estaba mal desde el principio. Entró apresuradamente, tiró la chaqueta, no en el perchero, sino en una silla y pasó de largo por la cocina sin asomarse. Oyó cómo se movía en la habitación, abría el armario, reordenaba algo. Derek, ¿vas a cenar?, gritó desde la cocina. Luego respondió él secretamente, se secó las manos con un paño y salió al pasillo. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Miró dentro y vio Tarek que estaba de pie junto a la cama y sobre la colcha había una maleta abierta, aquella misma maleta gris con ruedas con la que solía ir de viaje de negocios, pero no había tenido viajes de negocios en medio año. Él mismo había dicho que la dirección había dejado de enviarlo a las sucursales. ¿A dónde vas?
Preguntó intentando que su voz sonara normal. Derek se volvió. En su rostro pasó algo, no era miedo, sino un ligero desconcierto, como el de alguien al que sorprenden haciendo algo para lo que aún no ha preparado una explicación. De viaje de negocios, dijo doblando una camisa urgente. Mañana por la mañana sale el tren. Llamaron de la oficina central. Tengo que irme por Tiar Díaz. Urgente, repitió Esther. Pero no me habías dicho nada. Yo mismo me enteré solo hoy. Hay algunos problemas con la documentación. Hay que resolverlo en el sitio. Tonterías. En fin, en 3 días estaré de vuelta. Hablaba sin mirarla mientras seguía guardando las cosas con cuidado. 2 camisas, pantalones, el neceser de afeitado, el cargador del teléfono. Esther estaba de pie en la puerta y observaba. Algo no estaba bien. No eran las palabras eran normales. Algo no estaba bien en sus movimientos. Derek siempre hacía la maleta de cualquier manera, metiendo las cosas a presión y luego ella las recolocaba. Pero ahora doblaba las camisas una por una, alisando cada arruga como si no se fuera de viaje de trabajo, sino a una cita importante. ¿Quieres que te ayude a hacer la maleta?, ofreció ella. No hace falta, yo me encargo, respondió él un poco más brusco de lo necesario. Esther se encogió de hombros y volvió a la cocina. Sirvió la sopa en los platos, cortó el pan y lo puso en la mesa. Derek llegó unos 10 minutos después, se sentó, pero comió distraído. La cuchara se quedaba suspendida a medio camino. Su mirada se perdía hacia la ventana. Varias veces sacó el teléfono, miró la pantalla y lo guardó de nuevo. Cuando sonó la señal de un mensaje, lo agarró tan rápido como si hubiera estado esperando ese sonido toda la noche. Leyó algo y guardó el aparato inmediatamente en el bolsillo. ¿Quién te escribe?, preguntó Esther. Del trabajo. Soltó Tark sin levantar la vista. Sobre lo de mañana. Antes Esther no le habría dado importancia. ¿Quién sabe? Le escriben del trabajo. Es normal. Pero hoy cada detalle se enganchaba a aquella astilla que le había dejado la gitana. Mete en la maleta de tu marido una rama de cerbal seco, una rama de ceral en la maleta. Y en su balcón, en un viejo jarrón de barro, desde el otoño pasado, había una rama seca de ceral. Esther la había traído de un paseo porque era bonita y se había olvidado de tirarla. Las bayas hacía tiempo que se habían arrugado y oscurecido. Las hojas se habían caído, pero la rama seguía allí sin molestar a nadie. Después de la cena, Tark volvió a la habitación. Luego habló largo rato por teléfono en el baño. Esther oía su voz amortiguada a través de la puerta, pero no podía distinguir las palabras. Luego salió y dijo que se iba a dormir temprano porque el tren salía pronto. Esther asintió y se quedó en la cocina lavando los platos. Lavaba los platos despacio con esmero hasta que chirriaban. El agua corría por sus manos, la espuma se acumulaba en el fregadero y en su cabeza daba vueltas lo mismo y otra vez. Algo no está bien. Definitivamente algo no está bien. Conocía a Dark desde hacía 30 años. Sabía cómo mentía, apartaba la mirada y empezaba a hablar un poco más rápido de lo normal. Sabía cómo se ponía nervioso. Jugueteaba con la correa del reloj. Hoy hacía las 2 cosas. Cerca de las 11 de la noche, Esther miró en el dormitorio. Derek estaba tumbado de lado, de cara a la pared, parecía que ya dormía. La maleta estaba junto a la cama, cerrada, pero sin candado. Esther se quedó en la puerta escuchando su respiración. Regular, profunda, estaba dormido. Ella pasó en silencio al balcón. El jarrón de barro estaba en la esquina, detrás de una vieja silla plegable. Esther sacó la rama seca de ceral y la giró entre las manos. Pequeñas bayas secas, ramitas finas y quebradizas. Tonterías. Superstición. Cuentos de viejas. Pero aún así volvió al dormitorio, se acercó a la maleta, abrió lentamente la cremallera, intentando no hacer ruido. Derek no se movió. Esther levantó la tapa superior y quiso simplemente meter la rama entre las camisas, reírse de sí misma y olvidarlo. Pero su mano tocó algo grueso, un gran sobre de papel craft escondido bajo la ropa.
El corazón le latió más fuerte. Esther miró hacia Dark. Seguía dormido. Con cuidado sacó el sobre y se retiró con él al pasillo, cerrando la puerta tras sí. En la cocina, bajo la luz de la lámpara que colgaba sobre la cocina, abrió el sobre. Dentro había 2 billetes de tren, ambos para el día siguiente en el mismo tren. Uno a nombre de Derek y el segundo a nombre de Juan Dadis. También había una impresión de la reserva de una habitación de hotel, una habitación doble para 3 noches en un hotel junto al mar. Esther leyó los papeles 2 veces. Las letras saltaban delante de sus ojos, pero se obligó a leer despacio, prestando atención a cada línea. Juan Davis conocía a esa mujer, la secretaria de la oficina de DRCK, de unos 35 años, con el pelo castaño y la costumbre de hablar un poco cantando, alargando las vocales. La misma que llamaba a su marido por las noches por asuntos urgentes de trabajo. Que en la fiesta de Navidad de la empresa se había quedado demasiado cerca de Tarek y reía demasiado alto. La que cuando se encontraban miraba a Esther con una sonrisa educada detrás de la cual no había nada más que vacío. Pero eso no era todo. En el fondo del sobre había un fajo de dinero. Esther lo contó y se le nubló la vista. Era el dinero de su fondo común de emergencia el que guardaban en una caja de lata en el altillo detrás de las viejas mantas. Lo habían ahorrado juntos, apartando un poco de cada sueldo. Para la reforma, decía Derek. Por si acaso, decía Esther, ahora el por si acaso había llegado, pero no era en absoluto el que ella tenía en mente. Y debajo del dinero estaba su cadena de oro, aquella misma, con un pequeño colgante en forma de hojita que le había regalado su madre por su 40 cumpleaños. Esther la había buscado durante 2 semanas. Había revisado todas las joyeros, había mirado detrás de la mesita, había registrado los bolsillos. Derek incluso la había ayudado a buscarla diciendo, tal vez la perdiste en algún sitio, suele pasar. Y la cadena estaba aquí en el sobre, junto a los billetes de tren y la reserva del hotel para 2 personas. Esther se sentó en el taburete con él sobre las rodillas y miró sus manos. Los dedos se le habían puesto blancos. Se dio cuenta de que no respiraba y se obligó a inhalar. El aire entró en sus pulmones de golpe, como después de una larga inmersión. En la pared del reloj hacía tic-tac. Fuera pasó un coche iluminando el techo con el haz de luz de los faros. Da grifo caía una gota de agua. Regular, rítmica, como un metrónomo. No era solo una infidelidad. Derek planeaba marcharse de forma bonita, silenciosa y bien pensada con otra mujer, con el dinero que habían ahorrado juntos y con su oro. Ni siquiera planeaba un escándalo. Simplemente se subiría al tren por la mañana y dentro de 3 días probablemente llamaría y diría algo, o tal vez ni siquiera llamaría. Esther comprendió de repente que no sabía qué habría pasado después según su plan y eso la asustó aún más. Se quedó sentada en la cocina hasta las 2 de la madrugada. No lloró, no se retorció las manos, simplemente se quedó sentada bebiendo té ya frío y pensando. Pensaba en los 30 años en cómo habían empezado en un apartamento de una sola habitación con el suelo hundido. Cómo juntos empapelaron las paredes y se reían porque la cola se le había metido en el pelo, en cómo él la llevaba en brazos a través de los charcos delante del portal, en cómo ella se había quedado con él en el hospital después de la apendicitis 3 noches seguidas en una silla dura, en cómo discutían por tonterías y luego se reconciliaban, y eso parecía normal, vivo, real. Y ahora un sobre con billetes para 2 y un apellido ajeno al lado del suyo. Esther se levantó del taburete cerca de las 3 de la madrugada. El té llevaba mucho tiempo frío. En el fondo de la taza flotaban las hojas hinchadas y una pequeña gota rojiza se había deslizado por la pared hasta el hule. Se acercó al fregadero, tiró los restos, enagó la taza y la puso en el escurridor de forma automática, con un movimiento habitual que el cuerpo realizaba solo, sin que la cabeza participara. La cabeza estaba ocupada en otra cosa. Dentro de ella algo se había quemado. No se había apagado, no se había calmado. Exactamente. Se había quemado. Como una bombilla vieja que brilla más fuerte de lo normal antes de apagarse para siempre. No había lágrimas, solo había una extraña y vibrante claridad, gracias a la cual todo a su alrededor se volvió más nítido, las líneas, los sonidos, los olores.
La gota del grifo caía en el fregadero con tanta claridad que parecía que alguien estuviera golpeando con un martillito de porcelana. Esther volvió a la mesa, se sentó y extendió delante de ella el contenido del sobre. 2 billetes. Los billetes, la reserva, el dinero, todo su fondo de emergencia. La cadena con el colgante en forma de hojita. Sostuvo la cadena en la palma de la mano, sintió su peso familiar, el calor del metal que parecía haber absorbido el calor de todas las manos por las que había pasado, las de su madre, las de su abuela y ahora las suyas. Su madre había fallecido hacía 5 años y de ella quedaban pocas cosas. Una vieja cajita con tapa de nar, un montón de cartas de su juventud y esta cadena. No la llevaba a menudo, la cuidaba, se la ponía solo en las fiestas y luego la cadena desapareció. Durante 2 semanas, cero. Arriba abajo, miró detrás de las mesitas, vació los bolsillos, revisó las rendijas entre los cojines del sofá. Derek la había ayudado a buscarla. Incluso iluminó con una linterna debajo del armario, movía la cabeza y decía, tal vez la perdiste en la calle. Suele pasar, Esther, no te preocupes. Y la cadena había estado todo ese tiempo en el sobre de papel craft debajo de sus camisas junto a los billetes para otra mujer. Esther guardó el dinero y la cadena en el bolsillo de la bata. Luego tomó de la mesa la rama de cereal seco, aquella misma que había traído del balcón y no había llegado a meter en la maleta. Pequeñas bayas arrugadas, ramitas finas y quebradizas que desprendían un olor ligeramente amargo otoñal. Con cuidado metió la rama en el sobre, justo donde estaban los billetes. La rama cabía entera, solo asomaba un poquito la punta. Esther la empujó hacia adentro, alisó el sobre con la palma de la mano y lo cerró. Luego se dirigió al dormitorio sin hacer ruido, caminando descalza por el suelo frío y se arrodilló junto a la maleta. Colocó el sobre de nuevo bajo las camisas, exactamente como estaba, con el borde hacia el bolsillo lateral, un poco en diagonal. Cerró la cremallera despacio centímetro a centímetro para que no se oyera ningún ruido. Dar estaba tumbado boca arriba con un brazo extendido sobre la manta. En sueños su rostro parecía tranquilo, casi bondadoso. Se habían suavizado las arrugas de la frente, se habían relajado los labios apretados y en las comisuras de la boca se formaban suaves pliegues que lo hacían parecerse a aquel chico con el que una vez bailó en la fiesta de graduación del club de la fábrica. Esther estaba de pie junto a él y lo miraba. Intentaba ver a la persona que había conocido durante 30 años. A aquel que le llevaba sandías del mercado al hombro, que le arreglaba el tacón con superglue en el recibidor justo antes de salir, que se dormía primero y siempre tiraba de la manta hacia su lado, pero solo veía a un hombre que había escondido con cuidado en la maleta un sobre con billetes para 2 y ni siquiera había parpadeado cuando hablaba de una urgente comisión de servicio. Se acostó en su lado de la cama, en el mismo borde, dándole la espalda a la pared. Entre ellos no había más de medio metro, pero la distancia parecía enorme, como un campo vacío que ya era imposible cruzar. Esther no pegó ojo hasta la mañana. Se quedó tumbada escuchando cómo respiraba él de forma regular, profunda, con un ligero silbido al exhalar, como siempre. Escuchaba como fuera empezaban a despertarse los pájaros, como el primer tranvía traqueteaba por las vías en algún lugar detrás de las casas, como la barrendera barría el patio con su escoba. Cerca de las 5 empezó a clarear. Una luz gris se deslizaba por el techo, delineaba los contornos del armario, llegaba hasta la silla donde colgaba la camisa de Derek y la maleta junto a la cama iba apareciendo poco a poco de la oscuridad como un objeto en una fotografía que se está revelando. El despertador sonó a las 6. Dark se sentó en la cama, se frotó la cara con las manos, bostezó tan ampliamente que le crujió la mandíbula. Se levantó, se estiró, metió los pies en las zapatillas. Una mañana normal de un hombre normal que simplemente se iba de viaje de negocios. Esther también se levantó antes de que él saliera de la habitación. Fue a la cocina, encendió la tetera, sacó 2 tazas de café, 2, como siempre, la marrón, la suya, con el borde astillado que él se negaba a cambiar porque pero si todavía está bien, y la blanca, la suya, con un girasol dibujado. Echó café soluble, 2 cucharadas en cada una, las llenó de agua hirviendo y las puso sobre la mesa. Al lado colocó el azucarero y las cucharillas. «Te echo café», dijo ella cuando Dar apareció en la puerta de la cocina ya lavado y cambiado.
Llevaba puesta aquella camisa azul que solo se ponía en ocasiones especiales en cumpleaños y cuando iban de visita. Esther lo notó, pero no dijo nada. Gracias. Se sentó, envolvió la taza con las dos manos y dio un sorbo. ¿Por qué estás tan pálida? ¿No has dormido bien? He dormido mal. Hacía calor. Abre la ventana por la noche, le aconsejó él sin apartar la vista del teléfono. La pantalla brillaba. Sus dedos se deslizaban rápidamente por el teclado. Le estaba escribiendo a alguien y por su rostro, concentrado, ligeramente animado, se veía que no era una conversación de trabajo. Esther se sentó frente a él y untaba mantequilla en el pan. La mantequilla estaba fría, recién sacada de la nevera y se extendía en grumos. El pan se desmigajaba bajo el cuchillo. Ni siquiera pensaba comérselo, solo necesitaba ocupar las manos. Miraba sus dedos que corrían por la pantalla, grandes, con uñas cortadas muy cortas, con un callo en el índice de bolígrafo. Esas manos una vez recogían margaritas para ella en el arcén cuando iban al campo en el tren de cercanías. Esas manos arreglaban el estante del baño, la sujetaban por la cintura en la pista de patinaje, envolvían regalos torpemente y con torpeza, pero con tanto empeño que resultaba divertido y conmovedor al mismo tiempo. Ahora esas manos guardaban camisas en la maleta para un viaje con Daddies. Bueno, me voy. Garrett terminó el café, dejó la taza en la mesa sin enjuagarla como hacía siempre. Se levantó, fue a la habitación a por la maleta y volvió al pasillo. Esther salió detrás de él. Ya se estaba abrochando la chaqueta, revisando los bolsillos, pasaporte, cartera, llaves. Luego se echó colonia del frasco que estaba en el estante junto al espejo. Esther conocía esa colonia. Se la había regalado ella el 23 de febrero y Dark solía guardarla. La usaba rara vez, pero esta vez se echó generosamente en el cuello y en las muñecas. Luego se volvió hacia ella, se inclinó y la besó en la mejilla. Rápido, de pasada, solo con los labios. Así no se besa a una esposa, sino a una vecina con la que te cruzas por casualidad en el portal. Ni siquiera la abrazó, ni siquiera le puso la mano en el hombro. Sus ojos se deslizaron por encima de ella. Hacia la pared, el perchero, hacia cualquier cosa menos hacia ella. En 3 días estaré de vuelta, dijo. Ya desde la puerta. Te llamaré. Está bien, respondió Esther. Buen viaje. La puerta se cerró. El pestillo hizo clic. Pasos por la escalera, primero fuertes, seguros, luego más débiles. Más débiles y finalmente se apagaron del todo. Abajo se cerró de golpe la puerta del portal. Esther se quedó de pie en el recibidor, apoyada con la espalda contra la pared, escuchando el silencio. El apartamento de repente se volvió enorme y resonante, como una caja vacía. La nevera zumbó en la cocina y ese sonido pareció ensordecedor. Esther exhaló lentamente, como si hasta ese momento no hubiera respirado, y miró el reloj. Las 7 esperó 10 minutos, luego se puso el abrigo. Beige, ligero con cinturón que ella siempre ataba con un nudo en lugar de abrocharlo con la herilla. Se ató el pañuelo, cogió el bolso, comprobó que las llaves estuvieran en su sitio. Se miró en el espejo de la puerta. Desde el espejo la miraba una mujer de rostro pálido y ojeras oscuras, pero con la espalda recta y los labios apretados. Esther asintió a su reflejo, como se asiente antes de algo importante y salió en la calle hacía fresco con el frescor típico de la mañana. El sol apenas se estaba levantando y las sombras de los árboles se extendían largas, oblicuas y transparentes, como acuarelas sobre papel húmedo. En algún lugar del patio florecía un arbusto de lilas. Su aroma llegaba hasta la misma entrada, denso, ligeramente dulce, demasiado bonito para aquella mañana. Los gorriones armaban escándalo en los arbustos. Las palomas caminaban por el asfalto junto a los contenedores de basura, asintiendo con la cabeza de forma atareada. Una mañana normal de un día normal. Esther llegó a la parada y se subió al minibús. No había mucha gente, una mujer mayor con una bolsa de malla, un hombre con mono de trabajo, una chica con auriculares que estaba absorta en su teléfono. Esther se sentó junto a la ventanilla y miró la ciudad que se despertaba. Los escaparates de las tiendas todavía estaban cerrados con rejas.
El kiosco de periódicos acababa de abrir. La vendedora con delantal colocaba los paquetes en el mostrador. En el semáforo, el minibús se detuvo y vio a través de la ventanilla a una pareja joven en la acera. El chico sujetaba a la chica de la mano y le decía algo mientras ella reía echando la cabeza hacia atrás. Esther apartó la mirada. En la estación reinaba el bullicio y el ajetreo de siempre por las mañanas. Los anuncios resonantes por los altavoces se extendían bajo la alta bóveda, rebotaban contra las paredes y se convertían en un murmullo ininteligible. Olía a café del puesto de la entrada, a empanadas calientes, a humo diésel de los autobuses en la plaza. La gente arrastraba maletas, se empujaba, buscaba con la mirada el andén correcto. Esther miró el panel electrónico. Las letras amarillas corrían por la pantalla negra, parpadeaban los números de los trenes y andenes. El tren de Tarek salía del tercer andén. En 40 minutos compró un vasito de té en un vaso de cartón con la inscripción y buenos días. En el puesto cerca de la entrada a los andenes. El té estaba demasiado caliente y demasiado dulce. La vendedora había echado sirope de azúcar sin preguntar. Esther envolvió el vaso con los dedos, sintiendo el calor a través del fino cartón, y se dirigió al tercer andén. Caminaba sin prisa, intentando mantenerse junto a la pared detrás de las columnas, entre la gente con equipaje, que le servía de escondite natural. Lo vio casi de inmediato. Derek estaba de pie junto al segundo vagón con su mejor chaqueta, bien afeitado, con la maleta a sus pies. Estaba erguido, con los hombros rectos y parecía más joven de lo habitual. O eso le pareció a ella, pero no estaba solo. A su lado había una mujer baja, esbelta, con un abrigo claro de corte entallado y tacones, con el pelo castaño peinado en grandes ondas. Gwen Davis, la secretaria de la oficina, aquella de la que Will ya lo había entendido todo por la noche, pero una cosa era entenderlo y otra muy distinta era verlo. Gwen sujetaba a Darrett del brazo con calma, seguridad, con un gesto habitual, como se sujeta a alguien propio, comprobado desde hace tiempo. No se aferraba, no se colgaba, simplemente apoyaba la palma en el pliegue de su codo. Y en eso había tanta cotidianidad que quedó claro, no era la primera vez que lo hacían, ni siquiera la 10ª. En el rostro de Jen había una expresión de serena y satisfecha anticipación. Así se ve a una persona que sabe exactamente lo que le espera y ya está contenta de antemano. A sus pies había una pequeña bolsa de viaje, Burdeos. De cuero con un cierre brillante. Este estaba de pie detrás de una ancha columna de hormigón a unos 30 m de ellos. El té en el vasito le quemaba los dedos, pero ella ni se daba cuenta. Ella vio cómo Darrett se inclinaba hacia Gwen y le decía algo al oído, muy cerca, casi rozando con los labios su cabello. Gwen reía echando la cabeza hacia atrás y dejando al descubierto su blanco cuello. Él puso la mano en su espalda baja ligeramente, con familiaridad, como un dueño. Así había puesto esa mano sobre él alguna vez. Y le arregló el cuello de la chaqueta alisando la tela con 2 dedos. En ese breve gesto había tanta intimidad, tanta cercanía cotidiana y familiar, que a Esther se le cerró la garganta. Así se arregla el cuello a alguien cuya ropa conoces al tacto. Ninguna comisión de servicio, ninguna oficina central, ningún problema con la documentación, solo un hombre y una mujer que se iban juntos al mar por 3 días con el dinero de ella, Dier, y con su cadena, que él al parecer pensaba regalarle allí en la orilla bajo una copa de vino como si fuera suya. Luego sucedió lo que Will había estado esperando sin darse cuenta de que precisamente eso era lo que esperaba. Garrett miró el reloj, se inclinó, levantó la maleta y la puso sobre el banco de madera junto a la pared. Abrió la cremallera, levantó la tapa superior. Al parecer quería comprobar los documentos o sacar el sobre para mostrarle a Jen estaba en orden, que todo iba según el plan. Su mano se hundió bajo las camisas, palpó el sobre, lo sacó, rasgó el borde con un gesto habitual, miró dentro y se quedó paralizado. Esther vio cómo cambió su rostro. No de inmediato. Primero, una ligera perplejidad como la de alguien que abre la nevera y no encuentra lo que estaba seguro de haber puesto allí. Luego la perplejidad se convirtió en desconcierto y después Esther lo vio. Incluso a distancia una ola de miedo recorrió su rostro. Un miedo real, animal de esos que hacen palidecer la piel y dilatan los ojos. Derek empezó a revolver febrilmente en la maleta.
Sacaba las cosas una tras otra, camisas, pantalones, el neceser de afeitado las tiraba sobre el banco, las sacudía, revisaba cada bolsillo, cada pliegue. Gwen se acercó más, miró por encima de su hombro y le preguntó algo breve. Él no respondió. Entonces ella frunció el ceño, le quitó el sobre, miró dentro ella misma y sacó de allí una rama seca de cerval con pequeñas bayas oscuras. Durante varios segundos, Gwen miró en silencio la rama, sosteniéndola con 2 dedos delante de sí, como si fuera un insecto venenoso. Luego, lentamente dirigió la mirada hacia Dark, y la expresión de su rostro cambió al instante, como si alguien le hubiera arrancado la máscara y debajo hubiera aparecido un rostro completamente distinto. Desapareció la suavidad, desapareció la anticipación. Desapareció aquella hermosa serenidad con la que había estado de pie un minuto antes. Solo quedó una rabia fría y afilada. Le dijo algo breve en voz baja entre dientes. Esther no oyó las palabras, pero vio cómo temblaron los labios de Gen y cómo se pusieron blancos sus dedos que apretaban la rama. Garrack empezó a hablar rápido, de forma entrecortada, tragándose las palabras, gesticulando con las manos. Le explicaba algo, se justificaba, intentaba convencerla, la agarró del codo, pero ella retiró el brazo con brusquedad, con tanta fuerza que retrocedió 2 pasos y casi tropezó con su bolsa burdeos. Me lo prometiste. Llegó hasta y en esas 3 palabras estaba todo. Gwen arrojó la rama de cerval a sus pies. Esta cayó sobre el hormigón del andén y varias bayas secas rodaron a un lado como pequeñas cuentas oscuras. Gwen cogió su bolsa, se echó la correa al hombro y se alejó rápido, sin mirar atrás, taconeando por el hormigón. El sonido era nítido, rítmico, como el tac de un metrónomo. Se alejaba hasta que se disolvió en el bullicio de la estación. Gark se lanzó tras ella, dio 2 pasos y la llamó por su nombre. Gwen ni siquiera volvió la cabeza, solo aceleró el paso y unos segundos después desapareció tras la curva entre la multitud de pasajeros, entre maletas y mochilas, como si nunca hubiera estado allí. Esther vio cómo Darrek se quedó solo junto al banco. La maleta estaba abierta. De ella sobresalían camisas arrugadas. El sobrevacío estaba encima y la rama de servicios yacía en el suelo a sus pies. Él estaba de pie mirando hacia donde se había ido Gwen. Por su espalda, por sus hombros caídos, por sus brazos que colgaban inertes a lo largo del cuerpo, se veía todo. Parecía que se había encogido. O eso le pareció a Eer. Hacía solo un momento era un hombre que se iba al mar con una mujer guapa y un sobre grueso. Y ahora solo un hombre ya no joven, de pie junto a un banco vacío con la maleta abierta. Esther no esperó a que él se diera la vuelta o la viera. Terminó el té. Ya se había enfriado y se había vuelto insípido, ingente. Tiró el vasito a la basura y se dirigió a la salida de la estación. Caminaba con paso firme, sin prisa, pero tampoco ralentizando el ritmo. A su lado pasaban corriendo personas con maletas. Alguien arrastraba una enorme bolsa de cuadros. Un niño lloriqueaba junto a la taquilla, tirando de la mano de su madre hacia el escaparate de juguetes. El altavoz anunciaba la salida del tren desde el tercer andén. El tren de Tarret, aquel mismo para el que había comprado 2 billetes, partiría si es que partía solo. En la salida Esther se detuvo, respiró hondo. El aire de fuera diferente, fresco, con sabor a gasolina y a vegetación húmeda. El cielo estaba despejado de un azul pálido con finas nubes blancas estiradas en el horizonte. La mañana continuaba. La ciudad vivía. La gente iba a sus asuntos y de pronto le pareció que veía todo esto por primera vez, como si hasta ahora hubiera estado mirando a través de un cristal empañado que alguien por fin había limpiado. Los colores se volvieron más vivos, los sonidos más nítidos e incluso el olor a lilas que llegaba desde algún lugar detrás de la valla de la estación le pareció más intenso y fresco que por la mañana en la entrada del edificio. Se subió al minibús y se fue a casa. En el bolso llevaba el dinero y la cadena de mamá. En la cabeza tenía el vacío y la limpieza de una habitación después de una limpieza general. No había miedo, tampoco rabia, solo había una clara y tranquila certeza de que tenía muchas cosas que hacer por delante y que todas había que hacerlas hoy antes de que Darrek entendiera lo que había pasado y empezara a llamar. Bajó en su parada y caminó hasta casa a pie. En el patio,
Las abuelas sentadas en el banco comentaban algo sobre una vecina. La saludaron con un gesto habitual. Una de ellas incluso le hizo una seña con la mano. La gata rayada que siempre se sentaba junto a la entrada se restregó contra su pierna arqueando el lomo. Esther se inclinó y le rascó detrás de la oreja. La gata ronroneó y entrecerró los ojos. Esther se enderezó, sacó las llaves y entró en el portal. Todo estaba como siempre y todo era completamente distinto. Esther cerró tras de sí la puerta del apartamento y se apoyó en ella con la espalda. Silencio. Solo el zumbido de la nevera en la cocina y al otro lado de la pared el murmullo del televisor de los vecinos, algún programa matutino con voces animadas de los presentadores. En el perchero colgaba la vieja chaqueta cortavientos de DR seca, la que no había llevado al viaje y de ella emanaba débilmente el olor de su colonia. Esther se quedó un minuto mirando esa chaqueta, luego se quitó el abrigo, lo colgó en el gancho y pasó a la cocina. Sobre la mesa seguían las dos tazas, la de él, la marrón con el borde astillado, y la de ella, la blanca con el girasol. En el fondo de su taza quedaba pozo de café. Esther cogió las dos, las enjuagó y las puso en el escurridor. Luego se sentó a la mesa, sacó del bolso el dinero y la cadena. Lo extendió delante de sí y contó los billetes una vez más despacio, doblando las esquinas, la suma completa hasta el último céntimo. Habían estado ahorrando durante 2 años, poquito a poco, de cada sueldo, de cada trabajo extra. Darke hacía reparaciones para conocidos los fines de semana. Ella aceptaba pedidos de costura, arreglar dobladillos, dar la vuelta a prendas, estrechar. Ahorraban para la reforma, la cocina, azulejos nuevos, una campana extractora normal en lugar de aquella que retumbaba como un tractor y él lo había cogido todo y lo había metido en el sobre junto con los billetes. Esther guardó el dinero en la vieja caja de lata de galletas, aquella misma que estaba en el altillo. Solo que ahora no la puso allí, sino en su propio armario, detrás de una pila de ropa de cama. La cadena se la puso al cuello. El cierre hizo clic con familiaridad. El colgante en forma de hojita se acomodó en el hueco entre las clavículas, frío y liso. Esther lo tocó con los dedos y por un segundo cerró los ojos. Luego los abrió y cogió el teléfono. La primera llamada fue al banco. Esther habló con la operadora con tono calmado y profesional, como si resolviera un asunto doméstico habitual, transferir dinero de la cuenta conjunta a una cuenta separada a su nombre. La operadora pedía datos, le pedía que esperara, la pasaba con otro especialista. Esther esperaba mirando por la ventana donde en el alféizar había una maceta con geranio rojo frondoso que ella regaba todas las mañanas. Cuando confirmaron la transferencia dio las gracias y colgó. Luego sacó de la cajita que había sobre la cómoda las joyas que quedaban pendientes, un anillo con amatista, una fina pulsera y las guardó en el bolsillo lateral con cremallera. La segunda llamada fue más complicada. Esther marcó el número de la oficina donde trabajaba Derek. Le contestó una mujer por la voz, ya no joven, cansada. Soy la esposa de Derek, dijo Esther. ¿Podría confirmar a qué ciudad lo han enviado de viaje de negocios y cuándo debo esperarlo de vuelta? Lo necesito para pedir cita con el médico. Una razón doméstica sencilla, que no despertaba sospechas. Al otro lado se hizo el silencio durante unos segundos. Luego la mujer dijo, espere, voy a comprobarlo. Oyó cómo crujían papeles, como alguien hablaba en segundo plano. Luego volvió la voz. Verá, no tenemos ninguna comisión de servicio. Derek presentó una solicitud de vacaciones sin sueldo. 3 días a partir de hoy. Todo se tramitó el lunes. ¿El lunes?, repitió Esther. Sí, el lunes por la mañana. Tal vez está confundida. Probablemente esté confundida, dijo Esther. Gracias. Disculpe las molestias. Colgó el teléfono y durante un rato se quedó inmóvil. El lunes. Él había presentado la solicitud el lunes y a ella le había hablado de la comisión de servicios solo la noche anterior. Durante 3 días lo había sabido y había guardado silencio. 3 días había caminado por este apartamento, había comido su sopa, había visto la televisión con ella por la noche, se había acostado a su lado en la cama y todo ese tiempo sabía que se iba, no de viaje de negocios. Con ella, con buen al mar.
Esther se levantó, se acercó a la ventana y abrió la ventana de guillotina. El aire fresco entró en la cocina y movió la cortina. Abajo, en el patio, una mujer tendía la ropa en la cuerda. Las sábanas ondeaban al viento como banderas blancas. Esther las miraba y pensaba no en el pasado, sino en lo que tenía que hacer justo ahora. Ella sacó del cajón una vieja libreta de direcciones. Encontró el número del cerrajero que el año pasado había cambiado el grifo del baño y lo llamó. El hombre no contestó inmediatamente. Su voz sonaba ronca y somnolienta. Lucas, soy Esther del apartamento 27. ¿Se acuerda? Usted nos instaló el grifo en noviembre. Ah, sí, me acuerdo. ¿Qué ha pasado? Necesito cambiar las cerraduras de la puerta de entrada. Hoy. Él se quedó en silencio unos segundos. Bueno, después del almuerzo podré pasar. ¿Le viene bien a las 2? Me viene bien. Gracias. Hasta las 2 todavía faltaba mucho. Este recorrió el apartamento asomándose a cada habitación como si lo viera todo por primera vez. El dormitorio, la cama hecha, las almohadas ahuecadas. En la mesita de noche, el libro de teca marcado con un recibo. Llevaba ya 3 meses leyéndolo, el mismo libro, avanzando una página al día, el salón, el sofá, el televisor, la alfombra que compraron juntos en la feria regatearon media hora y estaban tan contentos como niños. El balcón, un jarrón de barro en el que ayer aún había una rama de cereal, ahora vacío, una silla plegable, una caja con plantones que Esther cultivaba cada primavera para la casa de campo, aunque no tenían casa de campo ni la tendrían nunca. Cerca del mediodía sonó el teléfono. Esther miró la pantalla. Trek observó cómo su nombre parpadeaba en la pantalla, como el teléfono vibraba sobre la mesa deslizándose hacia el borde. Un tono, otro más. Luego la pantalla se apagó. 1 minuto después llegó un mensaje. Esther, llámame urgentemente. Lo leyó y dejó el teléfono boca abajo. 5 minutos después volvió a sonar. No contestó. 10 minutos más tarde. Otra vez y otro mensaje. ¿Estás en casa? ¿Qué está pasando? Llámame. Las letras saltaban en la pantalla, apresuradas, nerviosas. Esther se imaginó dónde estaría él. Tal vez todavía en la estación, tal vez ya en el café de la estación. Tocando la pantalla del teléfono con el dedo, sin entender, enfadado y asustado al mismo tiempo. Guardó el teléfono en el cajón de la mesa de la cocina, junto a los carretes de hilo y las viejas facturas y cerró el cajón. A las 2:15 llegó el cerrajero, un hombre corpulento con un mono de trabajo y un maletín metálico del que olía a aceite de máquina. Esther le abrió, le ofreció té, él rechazó, se agachó junto a la puerta y examinó la cerradura. ¿Se atasca?, preguntó mientras hurgaba en el mecanismo con un destornillador. No, simplemente quiero cambiarla por una nueva para que las llaves las tenga solo yo. Lucas la miró por encima de las gafas, guardó silencio un momento y asintió. Entendido, dijo sin hacer más preguntas. Ahora mismo lo hacemos. Trabajó unos 40 minutos. Tintinaban las herramientas, taladraba. Probaba el nuevo cilindro, comprobaba cómo se movía el pestillo. Esther se sentó en la cocina y escuchó aquellos sonidos prácticos, laborales, concretos. Había algo tranquilizador en ellos. Mientras las manos del maestro hacían su trabajo, no solo cambiaba la puerta, cambiaba toda la casa. La vieja cerradura se iba junto con la vieja vida. Cuando el cerrajero terminó, le entregó 3 llaves nuevas en un llavero metálico. Aquí tiene, dijo. Es una buena cerradura con protección. El juego viejo ya no abrirá. Esther pagó, le dio las gracias, cerró la puerta tras él con la llave nueva, con un chasquido poco familiar pero agradable. Ella giró la llave 2 veces y tiró del pomo y a la tarde su tono cambió. Las primeras eran furiosas, exigentes. Esther lo notaba por la frecuencia de las llamadas, por las pausas cortas entre ellas, por los mensajes que leía, pero no contestaba. ¿Dónde está el dinero? Abriste la maleta. Esto no es lo que piensas. Llámame inmediatamente. Luego el tono empezó a cambiar.
La ira dio paso a la preocupación. La preocupación a la confusión. Esther, por favor, contesta. Necesito explicártelo. Puedo explicarlo todo. Solo coge el teléfono. Por la noche los mensajes se volvieron casi suplicantes. No sé qué me pasó. Fue un error. Perdóname. Esther leía cada mensaje uno tras otro, sentada en el sofá del salón con una taza de té. El televisor funcionaba sin sonido. Pasaban escenas de alguna serie. Una mujer en la pantalla lloraba apretando las manos contra la cara. Esther miraba alternativamente la pantalla y el teléfono y no contestaba. No por venganza, no por deseo de castigarlo, simplemente no había nada de qué hablar. Todas las palabras que él podía decir, ella ya las sabía de antemano. Se había confundido, se había equivocado, no significaba nada. Un momento de debilidad. El repertorio estándar que había escuchado 100 veces en esas mismas series que ahora pasaban por la televisión sin sonido. Esther no sabía dónde estaba Darrek en ese momento. Lo más probable es que hubiera subido a aquel tren solo con un sobrevacío y camisas arrugadas en la maleta. Cegamente se había ido a aquel mismo hotel junto al mar. La habitación estaba apagada para 2 personas, 3 noches. Ahora estaría sentado solo en la habitación con cama de matrimonio, mirando al techo e intentando entender qué había pasado y cómo seguir viviendo. O tal vez estaría paseando por el paseo marítimo, llamando a Gwen, que no cogía el teléfono, y bebiendo café en algún café sentado en una silla de plástico. Esther no lo sabía y no quería saberlo. Una cosa estaba clara. Hoy no volvería a casa. Ella tenía tiempo. Cerca de las 10 de la noche sonó el timbre de la puerta. Esther se quedó quieta un segundo y aguzó el oído. No era Derek. Él estaba lejos en el hotel junto al mar, solo en la habitación reservada para 2. En el umbral estaba Rachel, la vecina del tercer piso, su amiga de 15 años. Bajita, rellenita, con bata de casa y zapatillas, con un plato cubierto por un paño. Esther, he horneado empanadillas de col, pensé en traerte unas cuantas mientras están calientes. Está sola. Y Dark está de viaje de trabajo. Dijo Esther. Pasa. Rachel entró, dejó el plato sobre la mesa y se sentó en el taburete. Las empanadillas olían deliciosamente a masa esponjosa, col frita con cebolla. Esther puso la tetera y sacó las tazas. Sus manos se movían con naturalidad, pero por dentro algo se estremeció de repente, como si solo ahora con una persona real delante pudiera por fin dejar de guardárselo todo. Rachel dijo mientras vertía el agua hirviendo en la tetera. Derek no está de viaje de trabajo. Rachel levantó las cejas, pero se quedó callada. Esperaba. Esther se sentó frente a ella, abrazó la taza con las manos y le contó, no todo de golpe. Primero lo del sobre, luego lo de los billetes, luego lo de Jen. Hablaba con calma, sin dramatismo, como si estuviera contando la historia de otra persona. Solo cuando llegó a la cadena, la de mamá, esa misma, con la hojita, su voz tembló y se cayó por un segundo mirando el té. Rachel escuchaba sin interrumpir. Solo entrelazó las manos sobre las rodillas y movía la cabeza de un lado a otro con ritmo como un péndulo. ¡Qué hijo de puta!, dijo por fin. ¡Qué hijo de tan calladito! ¿Quién lo iba a pensar? Yo no lo habría pensado, respondió Esther. ¿Y tú te fuiste directamente a la estación detrás de él? Sí, lo vi todo. Cómo abrió la maleta, cómo ella sacó esa rama. ¿Cómo se fue ella? Rachel volvió a mover la cabeza y se estiró para una empanadilla. Hiciste bien en cambiar las cerraduras. ¿Y el dinero lo cogiste? Lo cogí. Y la cadena también. Bien hecho, porque ya conozco a estos. Viene, se pone a llorar, a pedir perdón. Tú lo compadeces y dentro de un mes hace lo mismo otra vez. Bebían té y comían empanadillas. Rachel le contaba sobre su prima segunda, cuyo marido también se fue con una más joven y después de medio año volvió arrastrándose cuando la joven lo echó. Esther escuchaba y asentía, y no es que se sintiera más ligera, pero sí algo más cálida por el té caliente, por las empanadillas, por el hecho de que a su lado estaba una persona de verdad que no la juzgaba, no la compadecía,
sino que simplemente estaba allí. Rachel se fue cerca de las 11, llevándose el plato vacío y prometiendo pasar al día siguiente. Esther cerró la puerta tras ella con la nueva cerradura y la nueva llave y volvió a la cocina. Lavó las tazas, guardó el azucarero, limpió la mesa, luego abrió el cajón y miró el teléfono. 18 llamadas perdidas, 12 mensajes. El último había llegado hacía 20 minutos. Esther, coge el teléfono. Necesito explicártelo todo. Esther lo leyó y volvió a dejar el teléfono en su sitio. Él llegó 2 días después hacia la tarde. Al parecer había pasado las 3 noches en aquella habitación de hotel junto al mar, solo en la cama de matrimonio pagada con su dinero común, del que ya no quedaba nada en el sobre. Esther sabía que vendría porque las llamadas no cesaban. El tono cambiaba de la ira al miedo y luego a algo parecido a la desesperación. Los últimos mensajes eran cortos y secos. Estoy abajo. Abre la puerta, Esther. Ella estaba de pie en el pasillo y escuchaba cómo subía por las escaleras. Los pasos no eran como antes, inseguros, no rápidos, lentos, pesados. Con pausas en cada tramo, como si la persona llevara sobre los hombros algo que no podía quitarse. Luego tintinearon las llaves, metió la llave en la cerradura y la llave no giró. Lo intentó otra vez y otra. Esther oyó cómo tiraba del pomo, cómo maldecía, cómo sacaba el teléfono. Una llamada. Su teléfono sonó en la cocina. Ella no se movió. Luego llamó a la puerta, primero con los nudillos, suavemente, casi con educación, después con la palma más insistente. Esther dijo a través de la puerta. Sé que estás en casa. Abre, por favor. Ella guardó silencio. Esther, te lo explicaré todo. No es lo que piensas. Me equivoqué. Fui un idiota. Abre. Hablemos como personas normales. No a través de la puerta. Silencio. Esther, por favor. La voz era diferente. Ya no era aquella voz segura y tranquila con la que le había hablado del viaje de trabajo. Esta voz sonaba apagada, hundida, como una tabla vieja del suelo. Y en ella había algo que Esther nunca había oído antes. No miedo, no ira, sino desconcierto. Un desconcierto real, infantil, de una persona que no sabe qué hacer a continuación. Esther se acercó a la puerta, pero no la abrió. Apoyó la mejilla contra el frío de Martin y dijo, en la puerta hay un sobre. Cógelo y léelo. Oyó cómo él se callaba, cómo crujía el papel, cómo se hacía el silencio en el rellano. Ni un sonido, ni una respiración, nada. En el sobre estaban las copias de los billetes que ella había fotografiado con el teléfono e impreso en la copia de la esquina. La impresión de la reserva del hotel, la solicitud de divorcio descargada y rellenada y una nota escrita a mano en una hoja del blog con un bolígrafo azul con aquella letra que él conocía desde hacía 30 años. La Serval no me salvó de la mentira, pero me abrió los ojos. Al otro lado de la puerta se hizo el silencio, un silencio muy profundo. Luego Esther oyó como algo golpeaba contra la pared. Tal vez se había apoyado en ella con la espalda, tal vez había dado un puñetazo, no lo supo distinguir. Después sonó su teléfono, pero él no contestó. Luego volvieron los pasos, pero ya bajando, lentos, arrastrados, como los de una persona a la que de repente se le habían acabado todas las fuerzas. La puerta del portal se cerró de golpe. Esther se quedó de pie al otro lado y guardó silencio. No lloraba, no triunfaba, simplemente estaba allí con la palma de la mano sobre la nueva cerradura, escuchando el silencio que llenaba el apartamento. Denso, compacto, pero por alguna razón no pesado, sino ligero, como el aire después de una tormenta. Derek no se rindió de inmediato. Durante la primera semana después de aquella noche frente a la puerta, llamó todos los días por la mañana, al mediodía y por la tarde, a veces 2 o 3 veces seguidas, como si la cantidad de llamadas pudiera cambiar algo. Los mensajes llegaban uno tras otro, largos, confusos, llenos de justificaciones. Escribía que Gen no significaba nada para él, que había sido como un hechizo, una obsesión, que ni él mismo entendía cómo había llegado a eso. Escribía que 30 años no son una broma, que no se puede borrar todo de un plumazo por un solo error.
Esther leía cada mensaje de principio a fin, pero no contestaba. No porque quisiera vengarse, simplemente cada una de sus palabras era exactamente lo que ella esperaba oír, ni más ni menos, ni una sola palabra que pudiera sorprenderla. Una semana después, él fue a ver a Reo. Esther se enteró esa misma tarde cuando su amiga llamó a la puerta con una expresión en la que se mezclaban indignación y cierto entusiasmo. «Vino el tuyo», dijo Recho, sentándose en el taburete y aceptando la taza de té como algo natural. Se quedó en la puerta, nervioso, con los ojos rojos. «Me pidió que hablara contigo, que al menos lo escucharas». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que se fuera a casa, es decir, a donde ahora tiene su casa». «Y que tú», le dije, «tienes tu casa aquí y que no cambiaste las cerraduras por decoración». Él se quedó un rato, asintió, luego preguntó, «¿Al menos come bien?» «¿Te imaginas?» «Come bien, como si tú estuvieras enferma y no fuera él quien la había liado». Esther sonrió, pero fue una sonrisa corta y triste, y luego intentó contactar a través de conocidos. Continuó Becho partiendo una galleta seca. «Tomás, del apartamento 45, me contó. Derek lo llamó al trabajo. Le pidió que te transmitiera que estaba dispuesto a aceptar cualquier condición». Tomás, por supuesto, no le transmitió nada, solo movió la cabeza y le dijo, «Vaya, Derek, ¿en qué lío te has metido?» Esther escuchaba y asentía. No sentía pena por él ni placer al saber que lo estaba pasando mal. Simplemente tenía claro que había que pasar por esa etapa, como se pasa por un procedimiento médico desagradable, con paciencia, sin emociones de más, sabiendo que después todo sería más fácil. El divorcio duró 2 meses. Esther presentó los documentos una semana después de que Hark se quedara frente a la puerta cerrada. Encontró a una abogada, una mujer joven con corte de pelo corto y manos eficientes, que lo organizó todo en 40 minutos mientras se bebía 2 tazas de café de la máquina del pasillo. «¿El apartamento es suyo?», preguntó la abogada. «Es común, lo privatizamos juntos. Tenemos 2 hijos adultos que viven por su cuenta». «¿Van a dividir los bienes?» «Quiero quedarme con el apartamento. Que él se lleve lo demás». La abogada asintió, tomó nota y fijó una fecha. Todo fue sencillo, seco y profesional, como rellenar un recibo de la luz o hacer un poder notarial. Esther salió del despacho a la calle y de pronto se sorprendió pensando que había esperado algo más dramático. Truenos, relámpagos, llantos, histeria. Y en cambio solo hubo papeles, firmas, sellos y una mujer con café de máquina. Derek acudió al divorcio. Se sentó en una silla en el pasillo esperando, jugueteando con la correa del reloj, esa misma costumbre que Esther conocía desde hacía 30 años. Al verla, se levantó y dio un paso hacia ella. «Esther, ¿de verdad es necesario?» «No podemos hablar otra vez». «Ya lo he entendido. He cambiado». Ella lo miró. Realmente había cambiado, pero no como quería dar a entender. Había adelgazado, tenía ojeras profundas, la camisa arrugada y mal metida. No parecía un marido arrepentido, sino más bien un niño desconcertado al que han echado de casa y que no sabe a dónde ir. «Garth», dijo ella en voz baja, «tú no has cambiado, solo te has asustado. Son cosas distintas». Él abrió la boca para responder algo, pero no encontró las palabras. Así se quedó con la boca entreabierta hasta que Esther se dio la vuelta y echó a andar por el pasillo hacia el despacho correspondiente. No se giró, pero oyó a su espalda los pasos de él. Caminaba detrás a cierta distancia como atado. El trámite duró unos 20 minutos. Firmas, pausas, preguntas formales del juez. ¿Es posible la reconciliación? Imposible. La reconciliación es imposible. Derek firmó sin mirar, con un movimiento rápido, como si quisiera acabar cuanto antes con aquello, o al contrario, temiera que si se lo pensaba, la mano le temblaría. Al salir del edificio, él la alcanzó en las escaleras. «Esther, ¿qué pasó con Gwen?» «Quiero que lo sepas. Ella me llamó 2 días después de lo de la estación y me dijo que no la llamara ni le escribiera más, que no necesitaba a un hombre que ni siquiera puede cumplir una promesa. Así de simple». Esther lo miró y no dijo nada. ¿Qué se podía decir?
Bueno, resultó ser exactamente como Esther se la había imaginado. Una mujer que calculaba, que no sentía, sino que calculaba. El dinero desapareció y ella desapareció. Todo muy sencillo, como un problema de libro de texto de la escuela. Ella le hizo un gesto con la cabeza y se dirigió a la parada. Él se quedó de pie en las escaleras, con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta, mirándola alejarse. Las primeras semanas después del divorcio fueron extrañas. El apartamento donde Esther había vivido 25 años se volvió diferente, no extraño, pero desacostumbrado, como un abrigo al que le han cambiado el corte. Las mismas paredes, la misma vista desde la ventana, el mismo crujido de la tabla del suelo al entrar en la cocina, pero sin los zapatos de hombre en la entrada, sin el olor a colonia en el baño, sin la segunda taza en la mesa. Al principio, por costumbre, Esther sacaba dos, la marrón y la blanca, y cada vez se daba cuenta guardaba la sobrante. Cambió las sábanas, reorganizó los muebles del dormitorio, desplazó la cama hacia la otra pared, puso en el espacio libre una lámpara de pie y un sillón que antes estaba en el rincón del salón. Por las noches se sentaba en ese sillón con un libro y una taza de té y leía hasta tarde, algo que no hacía desde hacía muchos años. Derek siempre decía que la luz le impedía dormir y ella apagaba la lámpara. Ahora la lámpara permanecía encendida todo el tiempo que quisiera y en eso había algo infantil, prohibido y agradable, como un caramelo comido a escondidas. Un mes después, Esther se apuntó a un curso de corte y confección en la Casa de Cultura del barrio. No porque no supiera coser, sabía y muy bien, se había ganado la vida con ello durante muchos años, sino porque quiso hacer algo para sí misma, no por dinero, sino por placer. En el curso había, sobre todo, mujeres de su edad, algunas después de un divorcio, otras recién jubiladas, otras simplemente por soledad. La profesora Kathleen, pequeña, delgada, con gafas colgadas de una cadenita, les enseñaba a hacer patrones y decía cosas que la mitad del grupo anotaba junto con las medidas. La tela no miente, decía Kathleen aplicando la cinta métrica al maniquí. Si cortas mal, sale mal. Con las personas, por cierto, pasa lo mismo. Esther empezó a ir 2 veces por semana. Se cosía una falda azul de algodón grueso con bolsillos, algo con lo que había soñado desde hacía tiempo porque odiaba los bolsos. En las clases conoció a Choe, una exprofesora que después de la muerte de su marido había pasado 5 años encerrada en casa sin salir hasta que un día se levantó por la mañana, se miró en el espejo y decidió que ya estaba bien. Se hicieron amigas rápidamente, no como se hace en la juventud, con intensidad y celos, sino con calma, respetando el espacio del otro. Después de clase tomaban café en el bar de enfrente, hablaban de patrones, de nietos, de series, a veces de política, con cuidado, sin discutir. La vida se iba llenando de nuevo, gota a gota, como se llena un barril de lluvia, sin que se naut sin ruido. Pero si miras una semana después, ya está lleno de agua. El café de la mañana en silencio, los paseos por el parque después de comer, los cursos, las charlas con Rachel en la cocina, las llamadas de los hijos, la hija desde una ciudad, el hijo desde otra. Al enterarse del divorcio reaccionaron de forma distinta. La hija lloró y criticó a su padre. El hijo se quedó callado mucho rato y luego dijo, «Mamá, hiciste lo correcto. Si necesitas algo, ven con nosotros». Esther no fue. Se sentía bien allí en su apartamento con la nueva cerradura y la vieja geranio en el alfizar. Un día, unos 3 meses después del divorcio, Esther fue al mercado, aquel mercado cubierto con largos pasillos donde olía a eneldo y a miel. Caminaba por su ruta habitual, junto al pasillo de lácteos, junto al de carnes, junto a los puestos de hierbas, y de pronto ralentizó el paso justo en el lugar donde antes estaba la gitana. Ahora allí no había nadie, solo era un pasillo entre los puestos, una pared vacía, el linóleo desgastado del suelo, ni falda de colores, ni ojos oscuros, ni dedos firmes en el codo. Tal vez la gitana había venido solo una vez, tal vez estaba allí todos los días, pero Esther simplemente no se había fijado antes. Tal vez ni siquiera había existido. Y todo aquello había sido solo una casualidad, una coincidencia, una extraña broma del destino. Esther se quedó un minuto de pie y siguió adelante. En la salida, en el último puesto, estaba sentada una abuela con pañuelo en la cabeza que vendía ramos de flores, unos ramos silvestres, sencillos, recogidos claramente no en una tienda,
sino en algún lugar fuera de la ciudad. Y entre ellos, en una lata de café vacía, había un ramito de cereal seco, pequeñas bayas de color rojo oscuro, ramas finas, unas cuantas hojas marrones, exactamente iguales a la que Esther había metido en el sobre en lugar del dinero. ¿Cuánto cuesta el cereal?, preguntó Esther. Llévatelo gratis, hija, dijo la abuela con un gesto de la mano. Está seco. ¿Quién lo va a comprar? Esther dejó una moneda pequeña sobre el mostrador, cogió la rama y se dirigió a la salida. En casa colocó el cereal en el mismo jarrón de barro del balcón donde había estado la rama antes. El jarrón ya no estaba vacío. Por la noche se sentó en el sillón con una taza de té y miró la puesta de sol por la ventana. El cielo estaba anaranjado, cálido, y la última luz se posaba sobre las paredes de la habitación, tiñéndolas de color miel. En el balcón, en el jarrón, estaba el cereal. En su cuello reposaba la cadena de mamá con el colgante en forma de hoja. El teléfono permanecía en silencio. Derek hacía tiempo que había dejado de llamar. El silencio no era vacío, sino pleno, lleno de paz, de luz vespertina y de una extraña sensación suave que Esther no reconoció de inmediato porque hacía mucho que no la sentía. Era alivio. A veces recordaba a aquella gitana del mercado, ojos oscuros, dedos fuertes en el codo, susurro quedo. Mete en la maleta de tu marido una rama de cereal seco y no preguntes nada. Esther nunca entendió de dónde lo sabía la gitana, ni siquiera si lo sabía de verdad o simplemente había dicho lo primero que se le pasó por la cabeza y el resto lo hizo la propia vida. Pero cada vez que Esther pensaba en ello, llegaba a la misma conclusión. Si no hubiera sido por aquella frase absurda, no se habría acercado a la maleta, no habría abierto el sobre, no habría visto los billetes y la reserva y tal vez habría seguido viviendo mucho tiempo al lado de un hombre que desde hacía rato preparaba la maleta, no para un viaje de trabajo, sino para salir de su vida. La gitana simplemente la había ayudado a ver lo que ella sentía, pero tenía miedo de decir en voz alta.